Perfecto. Yo no sé por qué esto se sigue moviendo, pero bueno, vamos a ir desde así nomás. Ok, vamos a orar. De nuevo, querido Señor, le damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos. Le pedimos, Señor, por favor, que usted esté con nosotros y nos ayude en este tema a abrir nuestras mentes, a poder poner en práctica su palabra, a poder vivirla, Señor, ser verdaderamente sus discípulos y poder actuar, Señor, conforme a las cosas que usted nos revela. En nombre de Jesús, amén. Ok, entonces, yo no sé por qué eso está pasando, pero bueno, como ustedes pueden ver, hoy vamos a hablar de la crisis y el fin de los tiempos, ¿ok? Y como quizá ya pudieron ver, la presentación o la imagen, el diseño está un poquito exagerado, un poquito, no sé, bien llamativo, pero se sigue pasando no sé por qué. Pero estamos diciendo que vamos a hablar de la crisis y el fin de los tiempos, ¿ok? No el tiempo del fin. Si ustedes se van a Daniel capítulo 12, ustedes van a encontrar ahí en algunos que tienen las Biblias con la Reina Valera 1960, se van a encontrar como título, ahí mismito en Daniel capítulo 12, el tiempo del fin, ¿ok? Y cuando el libro de Daniel nos habla del tiempo del fin, nos está hablando de un específico momento donde las profecías de Daniel obtienen una relevancia importante. Por ejemplo, si ustedes ven ahí en el versículo 4 de Daniel 12, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, en el versículo 9 también repite: y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ese tiempo del fin terminó en 1798. Y es el tiempo del fin donde las profecías de Daniel toman una relevancia muy importante y se empiezan a desenvolver los eventos proféticos para el fin de los tiempos, que es nuestro título, para el fin de los tiempos, que es lo que va a desencadenar la segunda venida de Jesucristo, la cual todos nosotros esperamos. Mateo capítulo 24, el gran capítulo profético que Jesús predicó, nos dice que también durante este tiempo será el principio de dolores. Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, pero dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que nos está diciendo Jesús es que va a haber un tiempo de crisis, de calamidades, de guerras, de pestes, de falsos profetas, de engaño, de fanatismo. Pero él dice: aún no es el fin, es el tiempo del fin, como nos dijo Daniel, después de 1798, pero aún no es el fin. Sigue diciendo en el versículo 8 de Mateo 24, y todo esto será principio de dolores. Y por eso es que la pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos listos para este principio de dolores? Muchos de nosotros, como cristianos bíblicos y adventistas, conocemos este periodo, muchas veces lo llamamos como el pequeño tiempo de angustia. Y eso es básicamente lo que vamos a hablar un poquito hoy. Si tuviéramos que ponerlo en una gráfica, más o menos se vería así. El tiempo del fin ahora es en 1798, como bien nos hablaba el profeta Daniel, de acuerdo a las profecías. Ahora, para ser honestos y claros, realmente estamos viviendo una vez más en el tiempo del fin, ¿ok? Así que si no estamos viviendo como si fuera el tiempo del fin, estamos en problemas, ¿verdad? Bueno, yo creo que muchos de ustedes están en problemas, yo mismo estoy en problemas. Muchas veces nos olvidamos que estamos viviendo en el tiempo del fin y nos olvidamos de la preparación necesaria para poder enfrentar o hacer frente a todas las cosas que van a venir y que fueron descritas en Mateo 24. Pero eso es lo primero que tenemos que entender. Estamos viviendo en el tiempo del fin, según las profecías de Daniel en 1798. Ahora, si pudiéramos ver algunas de las cosas que están pasando o algunas cosas relevantes a este tema, podemos ver que el coronavirus ahora está aquí en el 2020 y con toda seguridad esto ha creado bastante ansiedad, bastante, para algunos, tribulación, para otros angustia. Hay países o lugares dentro de países que no han sido tan severamente afectados, pero hay lugares que sí han sido afectados y esto es realmente un tiempo de angustia para estas personas. Pero no podemos decir específicamente
que ya empezó el pequeño tiempo de angustia para todo el mundo. Si seguimos más o menos entendiendo los eventos que van a acontecer, sabemos que va a venir una ley dominical y como ustedes pueden ver ahí no puse ninguna fecha, ¿ok? Como es bien popular y famoso entre algunos predicadores hoy establecer fechas para ciertos eventos proféticos, nosotros se nos ha dicho muy claramente por la sierva del Señor que el poner fechas no es bíblico y el Señor mismo también lo dijo en su palabra. Pero podemos ver que muy pronto va a venir una ley dominical que fue profetizada en la Biblia. Después de esa ley dominical vamos a encontrar el pequeño tiempo de angustia, ¿ok? Y es un pequeño tiempo de angustia donde las libertades van a ser restringidas, donde el comprar y el vender va a ser un poquito más difícil, donde va a ser un poquito... ¿Sí? Ok, recuerden tener sus micrófonos en silencio, a menos de que tengan algún comentario. Pero bueno, entonces, siguiendo hablando del pequeño tiempo de angustia, en este momento es donde vamos a ver peligros en las ciudades. Y de hecho hay un capítulo entero, el capítulo 10 de Eventos de los Últimos Días, donde nos habla y nos explica que durante este tiempo van a haber ataques a las cosas que nosotros creemos. Va a haber desprecio y persecución contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Durante este pequeño tiempo de angustia que va a venir más establecido después de la ley dominical, también van a haber personas que van a ser arrestadas y van a ser llevados a los tribunales. Inclusive esto ya pasó por ahí de los 1886-87, cuando el gobierno de los Estados Unidos quería implementar algo que se llamaban las Blue Laws o las leyes azules, en referencias a guardar un día de reposo obligatorio. Fue A.T. Jones o A.T. Jones que fue al Congreso y presentó una gran exposición diciendo que eso estaba violando la Constitución de los Estados Unidos. Pero hubieron muchas personas que fueron arrestadas porque estaban trabajando en domingo, porque estaban cortando el zacate en domingo y porque supuestamente el domingo tenía que ser guardado. Una vez de que en este tiempo la ley dominical sean establecidas, otra vez en este pequeño de angustia vamos a ver a personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y que se apegan a la palabra y a la Biblia sola. Muchos de ellos van a ser arrestados y puestos en tribunales, especialmente aquellos que viven en las grandes ciudades. Ahora, durante este pequeño tiempo de angustia, vamos a encontrar también que, según el Eventos de los Últimos Días, página 10, todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús van a ser privados de apoyo terrenal. ¿Ok? Eso podríamos traducirlo como seguro social para los que están en los Estados Unidos, ¿verdad? Para los que nosotros allá, la caja, el INS, todo el apoyo terrenal va a ser restringido, vamos a ser privados de todo eso. Ese va a ser el pequeño tiempo de angustia. Escuchen muy bien. Según Eventos de los Últimos Días, también no todo va a ser negativo. Ella dice que durante este pequeño tiempo de angustia, el pueblo de Dios se va a unir. Generalmente ustedes ven que en crisis tenemos la tendencia a unirnos, de dejar nuestras diferencias de lado y unirnos en aquello que nos une. O que si usted cree en ordenación de la mujer, o que si usted cree en que X cosa, o que yo creo que Y cosa. Esas cosas vamos a dejarlas de lado, las indiferencias, y vamos a tener la tendencia a unirnos porque estamos en crisis, estamos en persecución, estamos en tiempo de angustia. Ella también dice, y una vez más repitiendo, capítulo 10 de Eventos de los Últimos Días, pueden comprobar todo esto que estoy diciendo ahí. Ella dice también que muchas personas, por la persecución que estamos recibiendo en este pequeño tiempo de angustia, muchas personas del mundo van a fijar su atención en nosotros. ¿Ok? Es bueno, ¿verdad? Ser perseguido. Muchas personas van a decir, ¿por qué estas personas son tan singulares? ¿Por qué estas personas están dispuestas a pasar por privaciones? ¿Están dispuestas a no tener seguro social o no tener caja o el INS? ¿Por qué estas personas están dispuestas a quedarse sin trabajo? ¿Por qué estas personas están dispuestas a no comprar y vender? ¿Qué es lo que los hace tan especiales? ¿Por qué? Y muchas personas van a poner sus ojos en nosotros y eso va a llamar la atención al estudio de la palabra. Entonces, todas estas cosas y algunas más van a pasar durante este tiempo de angustia, ¿verdad? Que ustedes pueden ver aquí, que según la línea profética va a venir después de la ley dominical. ¿Cuándo va a ser la ley dominical? No sabemos, ¿ok? Según las agitaciones que vemos en el mundo, muy pronto. Y sabemos por el conflicto de siglos que
desde hace mucho tiempo se ha estado trabajando para implementar leyes dominicales que sean obligatorias y que vayan a violar la libertad de expresión, especialmente la libertad de culto. Después del pequeño tiempo de angustia, evidentemente viene el cielo de la gracia. Después viene el tiempo de angustia, o lo que conocemos como la tribulación de Jacob. Ahora se me pegaron todos los nombres en inglés, pero le llamamos el tiempo de angustia de Jacob. Me parece que se le llama así en español, ¿verdad? Y después vienen algunas ciertas cosas según la línea profética, bíblica. Pero hoy nosotros nos vamos a concentrar en esto. En el pequeño tiempo de angustia, ¿ok? Como ya dije, algunos de nosotros en algunos países ya están pasando por algún pequeño o alguna similitud tiempo de angustia. Hay algunos países, por ejemplo, donde yo estoy en este centro misionero, conocemos misioneros y personas que han viajado a todas partes del mundo, personas que vienen desde India, desde Malasia, desde China, desde Japón, y siempre escuchamos de que ya hay persecución. En China la cosa es fuerte, por ejemplo. En el Medio Oeste también es fuerte, ¿verdad? Y en Turquía, por ejemplo, en África, en los países musulmanes, hay persecución, hay privaciones. Usted no puede comprar y vender. Entonces hay algunas personas ahora con el coronavirus que están pasando por un pequeño tiempo de angustia, donde no pueden comprar, donde no pueden vender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos? Ese es el tema de hoy. Y para continuar con el tema, quiero contarles una historia. Algunos de ustedes, los que les gusta el deporte, quizá conocen a esta persona, Michael Phelps, conocido como el León de Baltimore. El León de Baltimore. Ok, Michael Phelps es uno de los atletas más exitosos que han existido sobre la faz de la Tierra. Ha ganado 28 medallas en los diferentes Juegos Olímpicos donde ha participado. 23 de estas 28 son medallas de oro. Y él tiene el récord de ser la persona o el atleta de ganar más medallas en todo el mundo. Ahora, a mí me gusta mucho la natación, aunque soy muy malo nadando. Me acuerdo cuando me juntaba con Fabián. Posiblemente Fabián se acuerda cuando íbamos a nadar y mi técnica era súper malísima, pero realmente me animé mucho a nadar, ¿verdad? Porque pues obviamente nadar, especialmente yo veía en los tiempos de persecución, uno no sabe si tiene que pasar por un río, etcétera, etcétera, pues me va a tocar nadar, si no sé nadar me ahogo. Uno piensa en todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, me puse a nadar, me puse a investigar un poco y un día estaba viendo un documental acerca de este hombre, Michael Phelps, uno de los el atleta más exitoso del mundo. Bueno, en este documental ellos estaban mencionando un poquito de la historia de su vida, ¿verdad? De su día a día. Y pues resulta que Michael Phelps, en ese tiempo, cuando era atleta, ya está retirado, entrenaba 6 horas al día, ¿ok? Entrenaba 6 horas al día. De esas 6 horas las dividía y entonces entrenaba 3 veces al día. En la mañana, me imagino que a mediodía y después en la tarde. Él entrenaba 6 horas al día divididos en 3 veces al día. Entrenaba 7 días a la semana sin descansar ni un solo día por 5 años para prepararse para las Olimpiadas, ¿ok? No tuvo ningún descanso por 5 años en preparación para las Olimpiadas. Y esto me hace pensar en un versículo bien interesante. Si nosotros vamos a 1 Corintios, al libro de 1 Corintios capítulo 9, me hace pensar en lo que dijo Pablo refiriéndose a estas cosas. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, la Biblia nos dice: ¿no sabéis que los que corren, o podríamos decir en este ejemplo, los que nadan, como Michael Phelps, que es un nadador, no sabéis que los que nadan en las piscinas o los que corren en el estadio, todos a la verdad nadan o corren, pero uno solo se lleva el premio? Y él dice: corred de tal manera que lo obtengáis, le dice a los cristianos ahora de Corinto. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos, los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, o usted podría decir, así que yo de esta manera nado, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Me hace pensar en esto. Nosotros como cristianos estamos luchando y estamos preparándonos para no una olimpiada, sino para este gran regreso de Jesucristo. Y nosotros sabemos, como entendemos en la Biblia, que antes de que Jesucristo venga van a haber pruebas, calamidades y va a haber un tiempo de angustia.
La pregunta es, ¿nos estamos preparando para ese tiempo de angustia? La pregunta es, ¿estamos viviendo como si ese tiempo de angustia realmente va a venir? ¿Estamos viviendo y demostrando en nuestras vidas que Cristo viene pronto y que antes de su segunda venida va a haber un tiempo de angustia cual el mundo nunca conoció? ¿Estamos viviendo para prepararnos para ese momento? Con toda seguridad, yo sé que Michael Phelps podría decir, nadie se prepara para una Olimpiada un día antes. Imagínense, está justo a punto de empezar las Olimpiadas. Medallas de oro, coronas corruptibles, y pues resulta que en ese día usted se va a poner a entrenar. Un día antes de la Olimpiada usted se va a poner a entrenar para ver si gana la medalla de oro. ¿Usted cree que gane algo? Con toda seguridad no. Michael Phelps ganó todas esas medallas porque estuvo entrenando por horas, por días, por meses, por años, sin parar, solo para obtener una medalla de oro que se va a corromper. ¿Cuántas horas ha pasado usted preparándose en esta carrera del conflicto de los siglos para llegar a nuestra meta, que es la segunda venida de Jesucristo, sabiendo que para llegar ahí muchos de nosotros quizá pasemos por una tribulación, por una angustia que la Biblia dice que nunca hubo como hasta ese momento, según Daniel 12? Y ese es la meditación que nosotros tenemos que tener para este tema. Y por eso es que Jeremías 12:5 fue nuestra lectura bíblica. Si corréis con los de a pie y te cansaron, entonces ¿cómo contenderás con los de a caballo? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es decir, si nosotros ya tenemos problemas espirituales, si nosotros no conocemos la Biblia, si nosotros no pasamos tiempo estudiando, si nosotros no pasamos tiempo aprendiendo en tiempos de paz, cuando podemos hacerlo, ¿cómo lo vamos a hacer en tiempos de angustia? ¿Cómo lo vamos a hacer en tiempos de tribulación? ¿Cómo lo vamos a hacer en tiempos de guerra? Muchos de nosotros no vamos a poder hacerlo. Por eso es que tenemos que prepararnos y por eso es que este mensaje, creo yo, es muy importante. No solo el mensaje que estamos presentando, pero la idea de la preparación, la idea del pronto regreso de Jesucristo y la tribulación antes de esas cosas. Así que la pregunta sería, ¿por qué fue que el coronavirus o el COVID-19 o esta crisis nos agarró por sorpresa? Si usted se pone a pensar, yo no sé si usted lo hizo, pero yo me senté y yo dije, bueno, hay muchas personas que realmente se sintieron asustadas y comprometidas y tristes por todas las cosas que está pasando. Muchas personas están con miedo, preguntándose qué hacer. Muchas personas están sorprendidas. De repente el mundo estaba tan estable y de la noche a la mañana está inestable. La economía cayó, no hay comida, no hay papel higiénico, ¿verdad? No hay alcohol en gel. ¿Cómo nos agarró todas estas cosas por sorpresa? La respuesta es simple. ¿Cuál cree usted que es la respuesta? Porque no estábamos preparados, ¿ok? Porque posiblemente no le pusimos mucha atención a lo que el Señor ya nos había dicho. Porque posiblemente no estábamos estudiando las profecías. Porque posiblemente no estábamos velando ni sabíamos lo que veníamos. Porque posiblemente nunca nos preparamos para la crisis que iba a venir. Pero la Biblia nos dice que va a venir crisis. Jesús lo dijo en Mateo 24. ¿Por qué esta nos agarró, nos sorprendió? Porque sencillamente no estábamos preparados. Ahora, esta es la primera lección que tenemos que aprender, ¿ok? Primero que todo, tenemos que siempre creer en la palabra del Señor. La palabra del Señor dijo que crisis iban a venir. Tenemos que confiar en ellas y tenemos que prepararnos porque creemos y sabemos que crisis van a venir. La segunda lección que tenemos que aprender hasta ahora es que tenemos que vivir como Dios nos dice que vivamos, en un estado de expectativa, ¿verdad? En un estado de que algo va a suceder y va a suceder pronto. Si usted le pregunta a Pedro, él escribió, ¿cuándo va a regresar Jesús? Él dijo, Jesús va a regresar muy pronto. Si usted le pregunta a Jesús mismo, Jesús, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y qué señales habrá de su venida? Jesús dijo, estas cosas van a suceder pronto. Él dijo, estoy a las puertas. ¿Por qué entonces vemos como si la venida de Jesús está tan lejos, como si la tribulación está tan lejos y estamos tomando tanto tiempo para prepararnos? Porque muchas veces no confiamos en lo que el Señor nos dijo, pero no se desanimen. El Señor es misericordioso, es paciente y hoy es el día de la preparación, hoy es el día de la salvación. Así que si después de este tema usted sigue teniendo un estilo de vida normal como antes o durante la pandemia en la que estamos pasando, necesitamos orar más. Ahora, si no es que ya usted empezó, es momento de prepararnos con las cosas que sabemos. Y vamos a estudiar de eso un poquito más. Ahora, pase lo que pase, tenemos que confiar en el Señor. Así que esas son las primeras lecciones que tenemos que aprender.
poner nuestros ojos en la palabra del Señor y creer todo lo que el Señor nos dice. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos puntos, 7 puntos en los que nosotros podemos prepararnos para esta crisis que va a venir, ya sea el pequeño tiempo de angustia, ya sea una crisis antes o después, inclusive para esta crisis en la que estamos pasando o para las futuras crisis que vayan a venir. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos para el fin del mundo y las crisis que vienen por delante? Y eso es en lo que vamos a empezar a hablar ahora. Ahora, el primer punto y el más importante es que usted tiene que experimentar un reavivamiento bíblico, un reavivamiento que se basa en la Biblia. ¿Ok? El reavivamiento es solo válido si viene de la palabra del Señor. Ayer estuve predicando en Colombia, ¿verdad? Es decir, por Zoom. No es que estuve allá, pero ayer estuve predicando y compartiendo el mensaje en la iglesia de Colombia, donde le estaba explicando donde el mensaje fue acerca de fanatismo. Lo vamos a subir también a YouTube si usted lo quiere ver después. Estamos hablando del peligro del fanatismo, y el fanatismo es el contrarreavivamiento, es el plan que Satanás tiene para contrarrestar el reavivamiento de Dios. Todo reavivamiento tiene que ser basado en la Biblia. Si no está basado en la Biblia, es un fanatismo, ¿ok? O es un extremismo. Simple y sencillamente es un reavivamiento falso. Ahora, si ustedes van al libro de Josué, capítulo 1, es un capítulo que todos conocemos, muchos de nosotros también sabemos de memoria, pero si vamos al libro de Josué, capítulo 1, vamos a encontrar un consejo que Dios mismo le dio a Josué. Josué capítulo 1, versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él. Sigue diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, que dice, te saldrá bien. En tiempos de crisis y en tiempos de aflicción, solo las promesas del Señor nos pueden dar paz. Solo las promesas de Dios nos pueden dar, ¿cómo se dice? Nos pueden dar confort, ¿verdad? Se dice, nos pueden dar tranquilidad, nos pueden dar seguridad. En tiempos de aflicción, en tiempos de tribulación, solo las promesas de Dios, lo que Él nos dijo, nos puede traer paz y seguridad. Y por eso es que no podemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de lo que Él escribió. Sigue diciendo en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En tiempos de aflicción hay que ser valientes, en tiempos de tribulación hay que ser valientes, pero esa valentía que se sostiene y se agarra solo en la palabra del Señor. Sigue diciendo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué es que Dios va a estar con nosotros o iba a estar con Josué donde quiera que él vaya? Porque él meditaba en el libro de la ley de día y de noche. Y por eso es que es importante que nosotros basemos todo entendimiento en la palabra del Señor. Si ustedes leen Juan capítulo 13, versículo 19, Jesús les dijo a los discípulos que les estaba diciendo todas estas cosas refiriéndose a su crucifixión y a la traición de Judas, para que cuando estas cosas sucedan, dijo Jesús, creáis que yo soy. Una de las cosas que nos ayudan a tener completa paz es saber que el Señor ya profetizó todas estas crisis. El Señor ya profetizó todos estos problemas. Y cuando nosotros ponemos a la Biblia y a la Biblia sola como nuestra única norma de fe, vamos a tener paz, seguridad y no solo eso, vamos a saber qué hacer en estos tiempos de crisis. Por eso es que nuestra primer tarea para prepararnos para los tiempos del fin es tomar la Biblia, hacerla nuestra y entenderla todo lo que podamos. No vamos a leer la Biblia al montón para ir afuera y decir y mostrarle a todo mundo lo que yo sé de la Biblia. Eso es muy común. Cuando yo estaba en Costa Rica, hacíamos competencia, quién sabía más la Biblia. Hacíamos competencia, quién sabía más versículos de memoria, quién sabía más las profecías. Mi hermano, todo eso es vanidad y orgullo. Usted lee un versículo y encuentra el amor y la gracia, la justificación de la fe, la justificación de Cristo Jesús en un solo versículo. Usted ya sacó mucho más de esa persona que leyó todo un capítulo, todo un libro entero en un día. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia conociendo a Jesús y no buscando información para crear debates o mostrarle orgullosamente a las demás personas que sabemos más que ellos. Nuestra primera tarea es hacer la Biblia y la Biblia hacerla nuestra.
tenerla cerca de nuestro corazón. Y por eso yo les quiero recomendar que el capítulo que ustedes tienen que leerse más que nunca es el capítulo 38 del conflicto de los siglos, donde habla nuestra única salvaguardia. Estamos hablando de los tiempos del fin, estamos hablando de los tiempos de tribulación, y he aquí la sierva del Señor tomó tiempo, un capítulo entero, para hablar de la Biblia y la Biblia sola en este libro tan importante que revela todos los planes de Satanás para los últimos días. Engaños vendrán, nosotros sabemos eso, Jesús lo dijo, pero nosotros sabemos que todo está revelado en la palabra del Señor. Y la Biblia no solo nos revela lo que va a pasar, lo más importante, la Biblia es un libro que nos ayuda a tener una relación con Jesús. Es un libro que nos va a ayudar a amar a Jesús. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan. Ginosco es la palabra griego y es la misma palabra que se usa para tener relaciones sexuales. Es la misma palabra que se usa en la Biblia cuando usted conoció a su esposa. ¿Ok? La palabra es ginosco. Y esta palabra también expresa una conexión íntima, las relaciones sexuales que solo vienen después de haber tomado una decisión de amor que es expresada públicamente en el matrimonio. Así que cuando usted estudia la Biblia y conoce, cuando ginosco a Jesús y al Padre, usted tiene vida eterna. Está desarrollando una relación tan íntima con Él que va a llevar a amarle con todo su corazón. Y cuando usted ama a Jesús, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Porque según 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo puede. Y si el amor todo lo puede, significa que el amor inclusive le va a permitir a usted pasar por tiempos de angustia y tribulación. Le hablo a los padres. Ahora yo que soy padre, tengo una bebecita que amo con todo mi corazón y podría hacer exactamente lo mismo con mi esposa. Pero yo creo que este ejemplo es más común con los padres. Usted cuando tiene un hijo, usted está dispuesto a dar su vida por ese hijo o por esa hija. Usted está dispuesto a quedarse sin comer por ese hijo y por tribulación. Usted está dispuesto a ir a buscar trabajo hasta el último rincón de la tierra para proveer para su hijo, ¿cierto o no? Usted está dispuesto, en otras palabras, a pasar por tribulación por amor a su hijo. Y cuando nosotros buscamos en la Biblia y conocemos a Cristo por amor, no por contienda, no por debate, no para mostrar a los demás que sé más, no para mostrar a los demás que me sé todas las profecías. Cuando buscamos en la Biblia por amor a Jesucristo, estamos dispuestos a pasar por cualquier tribulación, ya sea pequeña o grande, inclusive la muerte. El mejor ejemplo, los mártires, que en el día de su muerte usaron vestidos de boda. ¿Por qué? Porque amaban al Señor Jesús con todo su corazón. Y eso es lo más importante. Si ustedes ven lo que dice en Juan capítulo 14, Jesús nos dijo, Juan 14, hablando del amor y hablando de la importancia de estudiar la Biblia para amar a Jesús. Juan 14, versículo 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Ustedes también lo que están diciendo, si yo amo a Jesús, guardo su palabra. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa es la vida eterna, que conozcáis a Jesús, el cual Dios envió, y al Padre. La sierva del Señor lo pone de esta manera. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y bases de todas las reformas. En los últimos días Dios va a tener un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Entonces, si habláramos un poquito del verdadero reavivamiento que viene solo de la Biblia, y recuerden, es un reavivamiento que viene de la Biblia, siempre vamos a encontrar estos tres patrones, ¿ok? Siempre vamos a encontrar que la Biblia le va a conectar a usted a hacer evangelismo, ¿ok? Porque usted va a aprender del Señor y usted va a querer compartir de eso, ¿ok? Vamos a encontrar que la Biblia lo va a llevar a orar, porque no es un libro, no es un conjunto de libros para adquirir conocimiento solamente, es un libro, es una carta de amor, es un libro que le va a llevar a tener una relación con Dios que se va a perfeccionar en la oración. Y la Biblia le va a llevar a suplicar por el Santo Espíritu de Dios, ¿ok? Así que el Santo Espíritu le va a permitir a usted, en la justicia de Cristo, le va a permitir a usted hacer esos cambios que son tan necesarios para vivir una vida justa y perfecta delante de Dios. Y así Dios presentarlo sin mancha y mácula delante de su presencia.
Entonces, cuando usted estudia la Biblia y usted quiere saber, Señor, estoy estudiando la Biblia, realmente quiero tener una relación con usted, ¿es esto verdadero? ¿Es esto un reavivamiento verdadero? Usted siempre tiene que encontrar estos tres componentes. Mi pantalla está aquí, pero estos tres componentes que están de este lado: la evangelización, compartiendo lo que el Señor le ha mostrado; la oración, para perfeccionar la relación con Dios, porque es su amigo, porque es su familia, porque es su esposo, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, la esposa. Y el trabajo del Espíritu Santo, que transforma su vida para la salvación y perfección del carácter. Así que esas son algunas de las cosas que nosotros hoy deberíamos estar haciendo, preparándonos para el tiempo de angustia que está por venir. El punto número 2, y voy a ir un poquito más rápido, realmente el punto número 1 era el más importante. El punto número 2 es que nosotros debemos de estar cuidando de nuestro cuerpo para cuando el tiempo de angustia o el tiempo del fin, o para esta crisis en la que estamos la que estamos experimentando. Ahora, si usted ve ahí, dice cuidar de nuestro cuerpo, aprender remedios naturales. ¿Por qué remedios naturales? Pues bueno, fíjese que curiosamente la naturaleza es el segundo libro de Dios, ¿ok? Y nos revela muchas cosas de Dios. Y este cuerpo, como todos sabemos, como buenos adventistas, es el templo del Espíritu Santo y por ende tenemos que cuidarlo. Ahora, yo les voy a mostrar un ejemplo de en un momento de crisis que el conocer o el entender bien su cuerpo y en este caso la dieta o remedios naturales puede traer bendición. Si nosotros vamos a Primera de Samuel, en el capítulo 14 nos vamos a encontrar una historia bien interesante. Saúl estaba tratando de destruir a sus enemigos, a los filisteos. Y estaba tan obstinado, según el espíritu de profecía, y estaba tan terco que quería destruir a sus enemigos, y le dijo a todo el ejército de Israel que maldito fuere el que come hasta que él no haya vengado a sus enemigos. Pues resulta que el pueblo estaba todo débil en tiempo de guerra, en tiempo de aflicción. El pueblo se queda sin comer, ¿verdad? Y en el versículo 28 encontramos que en el versículo 27 encontramos que Jonatán, el hijo de Saúl, encontró miel. Y después de toda esta guerra, después de toda esta huida, después de todo este conflicto, el pueblo estaba cansado, con hambre, exhausto, y no podían comer. Simple y sencillamente porque el rey dijo: maldito el que come. No pueden comer ni establecer sus fuerzas en este tiempo de crisis o de tribulación. Pues Jonatán no había escuchado la maldición. Él encontró un poquito de miel y la gustó. Y la Biblia nos dice en el versículo 27 que sus ojos fueron aclarados, lo que significa que le vino la fuerza otra vez. En el versículo 28 dice que entonces habló uno de los pueblos, y estoy leyendo en 1 Samuel 14, 28, entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. ¿Y qué dice la Biblia? Y el pueblo desfallecía. Por la ignorancia de Saúl, el pueblo estaba desfalleciendo en medio de la guerra, en medio de la tribulación, por una orden tan tonta, ¿ok? Pero mire lo que dijo Jonatán. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Y después él sigue diciendo que cuánto estrago hubieran hecho entre los filisteos si todos hubieran comido. Entonces, en este ejemplo vemos que en los tiempos de crisis, en los tiempos de guerra, en los tiempos de preparación, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro cuerpo, porque podemos hacer algo que nos permita, nos permita fallar en la tribulación, o podemos hacer algo que nos permita hacer mejor las cosas, como dijo Jonatán. Y por eso es que es importante aprender no solo de cuidar nuestro cuerpo, pero también de los remedios naturales. También sabemos que los valdenses, en los tiempos antiguos, en la Edad Media, ellos también aprendieron de la Reforma Pro Salud y aprendieron también cómo cuidarse también para ministrar a las demás personas y usarlos como una fuente de evangelismo. Sabemos que la Reforma Pro Salud es el mensaje derecho, es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Y la verdad es que la Biblia nos habla mucho acerca de salud. Pero yo creo que la señora White es aún mucho más clara con esta cita. Y ella dice: a medida que la agresión religiosa destruya las libertades de nuestra nación, ¿ok? Eso va a pasar muy pronto con el coronavirus. Cada vez estamos viendo cómo las libertades, cómo
estamos perdiendo nuestras libertades de tránsito, como entre otras cosas. Los que se mantengan de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Ella sigue diciendo, por su propio beneficio deberían actuar ¿con qué? Con inteligencia, mientras tienen oportunidad todavía, lo que significa que pronto no va a haber oportunidad. Sigue diciendo, mientras tengan oportunidad todavía, y aprender acerca de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Al hacerlo encontrarán un campo de labor en todas partes. Habrá muchas personas enfermas que necesitarán ayuda, no solamente entre las de nuestra propia fe, sino mayormente entre los que no conocen la verdad. Esto es una realidad. Esta profecía se volvió realidad hoy en día con el coronavirus. Y aquellos que no conocen cómo ministrar al cuerpo se quedaron sin labor. Aquellos que no conocen cómo ministrar al cuerpo, ¿cómo van a hacer en tiempos de angustia cuando el sistema de salud está colapsado? Hice una entrevista con una hermana, que ella es enfermera y se enfermó del coronavirus, y teniendo un estilo de vida saludable y haciendo algunos tratamientos de hidroterapia, se sanó de los síntomas del coronavirus en solo 2 días. ¿Ok? Nosotros tenemos que ahora empezar a pasar tiempo a conocer nuestro cuerpo, a conocer cómo cuidarlo, a conocer cómo curarlo con métodos naturales, y hacer esto de una manera inteligente. No cualquier blog que se leyó allá en internet, no cualquier gurú o cualquier mago que se salió por allá con hierbas medicinales o con una pastilla milagrosa. No, hacerlo inteligentemente, poniendo la Biblia y el espíritu profecía y la ciencia, la verdadera ciencia, ¿verdad?, que no contradice la Biblia, de lados para poder estudiar, y pues, por supuesto la experiencia. Pero la segunda cosa que usted tiene que hacer es empezar a prepararse para cuidar de su cuerpo. Y cuando digo cuidar de su cuerpo, no es solo aprender de hierbas, y eso en realidad no es tan importante. Aprender a cocinar, mis hermanos y mis hermanas. Y no es cocinar, a poner un huevo y a fritarlo, ¿verdad? O freírlo con un platanito maduro, hacer un arrocito y frijol, un gallo pinto, listo, nos fuimos. No, es aprender a cocinar comida saludable. Comida que sea apetitosa, agradable y saludable. Aprender también, empezar a hacer ejercicio. Empezar a ver los resultados de cuando nos movemos, entre otras cosas. Son cosas tan simples, tan sencillas, que simple y sencillamente si invirtiéramos un poquito de tiempo, veríamos grandes resultados. La tercera cosa que nosotros tenemos que hacer para prepararnos para los tiempos de aflicción es estar en paz con nuestra familia. Y es cierto que algunos de nosotros vamos a tener que dejar a nuestros padres, a nuestra familia, porque en determinado caso ellos nunca se convirtieron al evangelio. Jesús dijo, ¿verdad?, que muchos de nosotros tendremos que dejar a nuestros padres y a nuestras madres para ser digno de Cristo. Pero en este tema o en este punto quiero hablarle especialmente a aquellos que tienen familias cristianas, y aún más especial a aquellos que, como yo, somos líderes familiares. Si usted ve en la historia de Abraham, especialmente Abraham capítulo 12, versículo 1 y versículo 5, usted va a encontrar que Dios le hizo un llamado especial a Abraham. Y Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, ¿ok? Yo me imagino a Abraham como esposo, cuando estaba bien acomodado allá en la tierra donde él vivía. Llegó donde Sara y le dijo, Dios me dijo que tenemos que irnos. Imagínese usted que llegue a su casa, padre de familia, y le diga a su esposa, en ese momento Abraham no tenía hijos, pero usted le diga a su esposa, mira mi amor, tenemos que irnos de esta casa. ¿Qué es lo que le va a decir su esposa? ¿Pero dónde vamos a ir? ¿Cómo se le ocurre? Aquí estamos estables. El Señor me dijo que tenemos que irnos. Y su esposa, ¿pero cómo le dijo el Señor? ¿Cómo le habló? Pero cuando vemos la vida de Abraham, Abraham llegó y le dijo a Sara, nos vamos. Dios se comunicó con Abraham, no con Sara. Dios le dijo a Abraham, nos vamos. Génesis 12, 1 y 5. ¿Verdad? Y Abraham fue y le dijo a Sara, Sara, nos vamos de aquí. Y Sara, pues bueno, si el Señor te dijo, vamos. ¿Por qué es que Sara tenía esa confianza tan estrecha con Abraham? Porque Abraham, como padre de familia, en el futuro, como esposo, como líder del hogar, como el sacerdote del hogar, era una persona que estaba consagrada, era una persona a la cual se le podía confiar. ¿Ustedes saben por qué la familia es tan importante? Si ustedes se dan cuenta, la familia es la base de la sociedad. ¿Ok? La familia es el fundamento de la iglesia. ¿Ustedes saben por qué nuestras iglesias están como están y por qué la sociedad está como está? Vaya y vea las familias. Dios cerró las iglesias hoy
y cerró los trabajos, si usted quiere verlo de esta manera. El coronavirus nos impidió tener la vida como la solíamos tener para que pasemos tiempos en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras esposas, enseñándoles a temer a Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que invertir tiempo en nuestra familia, estar en paz. Imagínese el día de mañana usted vaya al reino de los cielos y no encuentre a su esposa, no encuentre a su hijo, no encuentre a su esposo. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cómo se va a sentir? Nuestro primer ministerio son los que están en nuestro círculo más íntimo, nuestra familia. Y como dije, le estoy hablando especialmente a aquellos que tienen familia cristiana. La sierva del Señor dice que un hogar piadoso bien dirigido constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos, y que el Dios de Abraham está con ellos. Si los hogares de los profesos cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien. Serían ciertamente la luz del mundo. Piense el día de mañana cuando venga este tiempo de aflicción y a usted le toca de irse de su casa, le toque dejar su trabajo, pero su esposa no lo apoya o su esposo no lo apoya. Si su familia está bien organizada, va a ser mucho más fácil pasar por este tiempo de aflicción. Más que eso, el hogar cristiano dice que la causa principal del por qué la mayor cantidad de jóvenes dejan la iglesia, la causa está en la familia. Y claro, esto no es para apuntar a ningún padre ni a ninguna madre, pero definitivamente deberíamos estar pasando tiempo de calidad con nuestra familia, ¿verdad? Y definitivamente yo sé que esto no aplica para todos. Conozco a padres que han hecho lo mejor para educar en el temor de Jehová a sus hijos, y aún así sus hijos se han ido por malas influencias o situaciones parecidas. Pero bueno, avanzando aquí, el tercer punto que tenemos que hacer para prepararnos para los tiempos de angustia es pasar tiempo de calidad, preparar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas para la situación que está por venir. El cuarto punto, esto era obvio, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos a este tiempo de conflicto? Bueno, vivir en el campo, empezar a prepararnos para la vida en el campo. Eso es algo que muchas personas ya han dicho, pero si usted puede ver esas palabritas amarillas ahí, dice tener el correcto enfoque. Vivir o vida en el campo con el correcto enfoque. Ahora, esa foto ahí se ve maravillosísima. ¿A quién no le gustaría vivir en un campo así, verdad? En las colinas de Suiza. Pero déjenme decirles que este no es el correcto enfoque. Muchas personas van a llegar y le van a decir, mire, venda todo lo que tiene, váyase al campo, compre paneles solares, que todas estas cosas. Este no es el correcto enfoque, ¿ok? El correcto enfoque de vivir en el campo luce un poquito así, ¿ok? Luce con lugares áridos, tiene que ver con el monte, tiene que ver con el calor, tiene que ver con el frío, tiene que ver con bichos, ¿ok? Tiene que ver en algunas situaciones con serpientes, tiene que ver con trabajo duro, tiene que ver con adaptación, ¿ok? Vivir en el campo no es solo vender todo lo que usted tiene e irse al campo, y muchas veces usted cree que va a encontrar una casa así bonita, con el pasto bien cortadito, así, todo bonito así. Mis hermanos, muchos de nosotros no sabemos ni usar un martillo ni clavar un clavo. Muchos de nosotros nunca hemos usado una pala porque nos crecimos en la ciudad. Muchos de nosotros no saben ni dónde vienen las verduras. Y aún así queremos ir a vivirnos al campo simple y sencillamente porque el miedo nos motiva. Porque alguien nos dijo es el momento de ir al campo. Porque es tiempo de crisis. Deje todo lo que tenga y váyase al campo. Mis hermanos, tenemos que vivir en el campo. Y especialmente los que tenemos hijos, teníamos que estar en el campo ya hace mucho tiempo. ¿Ok? Estamos atrasados. Recuerden que esto empezó en 1798. Si usted nació después de 1798, usted ya tenía que estar en el campo, ¿me entiendes? Pero muchas veces actuamos por miedo, muchas veces actuamos por pasión, y ese es un enfoque equivocado. Pero es importante que nosotros veamos en Génesis capítulo 19, vamos a ir allá bien rapidito, vamos a encontrar la historia de Sodoma y Gomorra. Y recuerde que estamos viviendo de vivir en el campo con el enfoque correcto. En Génesis capítulo 19 vamos a encontrar que Jesús mandó estos ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Si usted ve el versículo 12, va a encontrar que Sodoma y Gomorra era una ciudad, ¿no? Eso es obvio. Dice el versículo 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar? ¿Ok? Ahora, mire qué interesante, que cuando Lot está buscando salir de la ciudad, él no quería, su esposa tampoco, pero ya no había otra situación, ya tenía que ir, se estaba buscando, y dice Lot, pues ¿para dónde me voy? ¿Estaba preparado Lot para dejar la ciudad?
Vamos a ver qué dice la Biblia. Lot, digo, ¿para dónde me voy? Versículo 17. No, vamos a leer en versículo 16. Génesis 19. Y deteniéndose él, los varones asieron de sus manos y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de ¿dónde? Lot estaba fuera de la ciudad. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Lot. ¿Y qué haría hoy usted si usted estuviera fuera de la ciudad? Ok, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado... Ok, muchas gracias por ponerle mute ahí a su micrófono. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al ¿dónde? ¿Cuál es la palabra ahí? Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero miren qué interesante lo que dice el versículo 19. Lot estaba, los ángeles dijeron, de escapa al monte, al campo, no al monte, a la montaña. ¿Cuántos de ustedes podrían vivir en la montaña por un mes? Por 2 meses, ¿ok? Pero sigue diciendo, versículo 19. He aquí ahora ha hallado, Lot hablando, vuestros siervos gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. En otras palabras, Lot dijo, ya no estoy acostumbrado a vivir en el campo. No puedo escapar al monte, no sea que al escapar al monte me alcance otro mal. ¿Qué es otro mal? Una serpiente, un león, un oso, no sé qué comer, no sé cómo sembrar, ya no me acuerdo cómo hacer todas estas cosas. Lot vivió esa experiencia. Y por eso es que nosotros hoy tenemos que empezar a prepararnos para empezar a vivir en el campo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Simple y sencillamente, empezar a ver, empezar a plantar con las cosas que tiene, empezar a entender cómo es que funciona la agricultura, empezar a hacer conservas, todas estas cosas necesarias para poder vivir en el campo. El verdadero enfoque de vivir en el campo no es simple y sencillamente irnos por miedo o porque alguna figura pública nos los dijo que ya tenemos que irnos porque las profecías vienen. Es empezar a prepararnos y con inteligencia y en oración poder pedirle al Señor, muéstrenos. Por la gracia de Dios ya tengo casi como 4 años viviendo en el campo cerca de una ciudad, no alejados, pero vivimos en el campo y en la pequeña terreno que tengo, que la casa no es mía, pero en el pequeño terreno que tengo, empezamos a plantar, empezamos a poner nuestras manos en la tierra y empezamos a hacer muchas cosas para prepararnos cuando tengamos que irnos un poquito más alejados. Pero es una de las cosas que tenemos que hacer. Para terminar el tema, y aunque ya hablamos de esto, nada más quería recordarles que una de las puntas más importantes es el evangelismo, la oración y el Espíritu Santo. Y aunque ya mencionamos esto, nada más quiero recalcarles que muchas personas quieren irse de la ciudad para vivir una vida estable, según ellos, en el campo. Y se olvidan de todo el evangelismo y la obra que tienen que hacer. Eso está errado y no es bíblico, no viene de Dios. Cuando nosotros nos vamos al campo, tenemos que seguir haciendo evangelismo, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir perfeccionando nuestra vida y haciendo el trabajo del Señor. Así que como estos 3 puntos están conectados al estudio de la Biblia, pero mantenga en mente que estas cosas tenemos que hacer. Para terminar el tema, nada más quiero hacerles un llamado a la preparación. Nosotros estamos viviendo en los últimos días, usted quiera creerlo o no, estamos viviendo en los últimos días. Cristo viene muy pronto, no sabemos cuándo. 2027, 2031, muchas personas están diciendo ahí, la Biblia no nos mandó a poner ninguna fecha, ¿verdad? Ni podemos decir que Jesús viene, pero en esas fechas, pero Jesús viene muy pronto. Y antes de que Jesús venga va a venir una gran tribulación y un pequeño tiempo de angustia. ¿Estamos preparados? Si su respuesta es no o no completamente, es momento de empezar a prepararnos hoy, a seguir preparándonos y en oración pedirle al Señor que nos ayude a prepararnos especialmente en esa área en la que nosotros no estamos preparados. Recuérdense que nadie se prepara para una maratón un día antes. Nadie se prepara para el tiempo de angustia un día antes. Tenemos que empezar nuestra preparación hoy. Que Dios les bendiga.